Don José. Algunas cosas están pasando en nuestro país Sí. que tenemos que darle seguimiento. Una de ellas es el proceso electoral. Ya los partidos grandes están en el proceso, ya definieron sus primarias. El primero lo hizo el Partido Panameñista, que definió que el 16 de julio. Bueno, RM había dicho que el 5 de junio y Y ya, después lo dijo de RM en esa fecha que usted acaba de señalar. Y hace unos días el Partido Revolucionario Democrático estableció el 11 de junio del año 23 como el día de sus primarias. Entonces esto nos pone un calendario en 3 partidos ya. En Cambio Democrático hay una situación en proceso de resolverse. Ayer escuchaba al señor presidente de ese colectivo, Rómulo Rux, expresar puntos de vista que si usted lo mira con objetividad política se dará cuenta que a veces la gente por ser obstinada se olvida que en un partido, como en la sociedad en general, y si usted cree en la democracia, lo fundamental es resolver los problemas democráticamente. ¿Y cómo se resuelven los problemas en una democracia? Votando las medidas. Entonces, fíjese lo que pasa en ese colectivo. A Rómulo Rux se le venció su periodo de gestión como presidente de Cambio Democrático. Entonces, el Tribunal Electoral en un pleno había dicho que las elecciones eran el 23. Ahora la fracción mayoritaria de Cambio Democrático solicita que se nombre una junta directiva provisional para garantizar que el proceso electoral de marzo, ¿no así?, de la escogencia de los delegados, se dé en forma democrática y sin intervenciones de gente interesada. Y es una decisión que tiene que tomar el Tribunal Electoral. Lo importante de esto es que Cambio Democrático pueda ejercer. Si usted considera que usted es el dirigente, ¿qué temor tiene usted ahí a un proceso electoral? Ninguno. A menos que usted esté claro que las bases te van a sobrepasar. Si hay elecciones en Cambio Democrático, de acuerdo a la información que yo tengo completa del comportamiento político de ese colectivo, Rómulo Rux sería derrotado aparatosamente. Entonces, si yo estoy equivocado, o si los diputados están equivocados, ¿qué es lo correcto? Hacer esto primero para normalizar y legalizar la situación que le permita a este colectivo jugar un papel importante en el proceso electoral. Entonces, no puede estar prevaleciendo los intereses mezquinos. Y en la democracia todo se resuelve políticamente, y la forma política de resolver la validez de una dirección es someterla al consenso de los miembros de ese colectivo político. Vamos a ver, estamos siguiendo la pista en esto porque en el Tribunal Electoral también hay problemas en la confrontación de los llamados independientes. Digo los llamados independientes porque los que están marcando de primero son los independientes que vienen de las firmas de los partidos. Políticos, sí. Entonces, esto es una especie de fraude. Porque si usted habla de independientes, se habla de personas, pero la legislación panameña permite esto. O sea, no es que es ilegal, ¿ah? No, yo no estoy diciendo que es ilegal. Como que un chiste sin gracia. Exactamente. Esto no es ni chiste. Sí. Esto es una parodia de un chiste. Sí, una burla al sistema. Una burla al sistema. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, si usted es miembro de un partido político, usted debe de definir su liderazgo ahí. Y aunque pierda, creo que estamos frente a un proceso electoral muy sui generis y que además la dinámica electoral en la República de Panamá está en ese proceso de desarrollo y no es sino hasta finales del 23 e inicios del 24 cuando tendremos una tendencia real del proceso electoral panameño. Es una cosa importante que usted debe desarrollar. Y creo que el Tribunal Electoral debe estar consciente de la responsabilidad que tiene. Fíjese la agresión a la que un sector de
el Partido Liberal del bolsonarismo intentó someter al Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Y si no es por la firme posición del presidente y del colectivo, porque es un tribunal, no sé, paró en seco todas esas acciones. Sí, que es pero importante. a la larga, y es aquello de que la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. El Tribunal Electoral también tiene que estar a la altura de las circunstancias. Es decir, Sí. si uno defiende al Tribunal Electoral cuando el Tribunal Electoral se deja defender Por eso, por algo justo. usted tiene toda la razón y por eso estamos haciendo un llamado al Tribunal Electoral a que Eso de cambio actúe. democrático, donde un día dice una cosa y otro día dice otra, Eso que es dice un acto Murphy, de pusilanimidad total. igual que pasa en las recolecciones de firmas, ¿no? El Sí. Tribunal Electoral tiene que darse cuenta que este proceso electoral va a estar lleno de sorpresas y se requiere un Tribunal Electoral que tenga la confianza. Y no le estamos pidiendo a nada más al Tribunal Electoral que aplique la ley. Punto. Y que, además de eso, los partidos políticos salgan a defender Claro. la estructura organizativa de sus... primero los partidos. Cuando usted ataca la institucionalidad, no es que está atacando al presidente, a la asamblea, no, porque aquí hay gente que se especializa en atacar al que cree que es su enemigo. Pero la institucional también la componen los sindicalistas. Hoy, por ejemplo, con agrado veo en Metro Libre, sindicalistas dicen que son inocentes. Cuando usted lee ese caso, se da cuenta que eso es una provocación al movimiento sindical. No hay ningún caso y darle 5 años de prisión. Sí. Eso es una provocación al movimiento sindical. Hoy lo destaca Metro Libre en 8 columnas. Entonces, creo que es importante, en medio de todo lo que estamos viviendo, que se actúe con un nivel de sensatez. Por ejemplo, ayer nosotros vimos, y vamos a tener aquí un abogado de Ricardo Martínez, le vimos el proceso de ayer. Este no es el juicio, esto es una audiencia preliminar. Vamos a catalogarlo primero, en la que la jueza la jueza tercera de las causas Compleja. penales, Valoisa Martínez, escuchó a la fiscalía explicar su caso y a la defensa de Ricardo Martinelli dar el contradictorio de ese caso. ¿Para qué? Para que ella pueda decidir si Ricardo Martinelli va a ser o no llevado a un proceso, Un juicio. que se celebraría por allá por abril del año 23. Entonces, ayer la Fiscalía, en su análisis del caso, lo que plantea es que aquí hay blanqueo de capitales, aduciendo la Fiscalía que el origen de los fondos vino hablando del caso de Martínez, vino de contribuciones ilegales que entraron por contratistas del Estado. El contradictorio de ese caso fue presentado por el joven abogado y brillante abogado Eduardo Camacho. Luis Eduardo Camacho, en el que planteó con claridad que para este proceso lo que hay que determinar es el origen de los fondos que Ricardo Martinelli utilizó para la compra de EPASA. Y de acuerdo a lo planteado por el abogado, esos fondos vinieron de fondos probados de Ricardo Martinelli. Entonces, esta es la tesis de la Fiscalía y esta es la tesis de la defensa. Es sobre esas cosas que están en el expediente, no lo que está en la mente mía, ni ningún periodista, ni nada. Es lo que está en el expediente, que es la verdad jurídica, la que debe definir esto. La utilización del lawfare o de la justicia como arma política no es una forma de definir la vida política de un país. Entonces, espero que la jueza, que se acogió a 30 días, defina este caso en el marco de lo que está planteado. Vamos a conversar, Fernando, con el abogado para que nos dé más explicaciones Sobre esto hay